Buenas noches, mi nombre es Hugo Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Americana. Esta noche vengo a hacer una demostración con la máquina de Turing de la suma de dos números binarios. La máquina de Turing es una propuesta hecha por el matemático Alan Turing en 1936. Es un modelo teórico fundamental para la historia de la computación. Su función principal es de forma mostrando los límites que se pueden establecer por una máquina para hacer algoritmos o demostrar algoritmos. En esta exposición explicaremos en profundidad el funcionamiento de la máquina de Turing, su estructura y sus componentes de relevancia actual en el ámbito de la ciencia y la computación. Y el algoritmo mediante el cual la máquina de Turing permite realizar la suma de dos números binarios. Y finalmente, se construirá una tabla de estados del algoritmo y se incluirá con una reflexión de importancia del ejercicio. ¿Qué es la máquina de Turing? La máquina de Turing es un dispositivo teórico que manipula símbolos sobre una cinta mediante un conjunto de reglas predefinidas. Está compuesto por elementos principales: una cinta dividida en celdas, una cabeza lectora, escritora, un conjunto finito de estados y una tabla de transiciones o tabla de estados. Cada celda de la cinta puede obtener un símbolo alfabético finito, por ejemplo, 0, 1 o B. Y la cabeza lectora puede moverse de la izquierda a la derecha tras leer o recibir un símbolo. El funcionamiento de la máquina de Turing se basa en un ciclo de lectura-escritura, movimientos y cambios de estado. En cada paso en la máquina se puede observar el símbolo en el cual de las celdas se encuentra según el estado actual y decide el símbolo que escribe, hacia dónde mover su cabeza, hacia la izquierda a la derecha, y de nuevo cambiar. En una ejecución que se tiene en la máquina alcanza un estado de aceptación o de parada. Este es el funcionamiento, importancia de la máquina de Turing. Importancia. La máquina de Turing es un modelo matemático esencial para comprender el concepto algorítmico de los problemas y de hoy en día. Se demuestran ciertas tareas para determinar que un programa se detendrá o no el problema de la parada. No pueden ser resueltos de ningún algoritmo, que no pueden ser resueltos con ningún algoritmo. Esta idea dio lugar al campo de computabilidad y se sentó en las bases del desarrollo de lenguajes de programación, sistemas operativos y sistemas de teoría complejos hoy en día en la computación. Y es un legado que es muy relevante para la inteligencia artificial hoy en día, la criptografía y lenguajes formales. El desarrollo de la suma de los números binarios. Entonces aquí es donde empezamos. El problema propuesto en esta exposición consiste en sumar dos números binarios, utilizando la máquina de Turing, por ejemplo, sumar 110 y 101, que en el decimal equivalente es de 6 y 5 respectivamente, cuyo resultado binario es 1011. La entrada de la cinta tendrá el siguiente formato: 110 más 101, donde el símbolo más funciona como un delimitador de dos operandos. El algoritmo implica recorrer la cinta hacia la derecha hasta controlar el final. Luego la máquina retrocede para ubicar los bits menos significativos de ambos números y se realiza una suma de un bit a bit, considerando un acarreo si es necesario. El resultado se describe de una nueva región de la cinta y sobrescribe uno al otro en dos operandos. El proceso se repite hasta procesar todos los bits. Acá vemos la tabla de estados. ¿Cómo se construye esta tabla de estados? La tabla de estados es el conjunto de reglas que define el software. Y la máquina, cada una se expresa como una quíntupla: estado actual, símbolo leído, símbolo a escribir y dirección del movimiento de un nuevo estado. A continuación, como vemos aquí en esta tabla, en este ejemplo significativo. Esta tabla puede entenderse para cubrir todas las combinaciones posibles que se encuentran. Suma con o sin acarreo y bits faltantes y la detección final de una operación. Entonces, en conclusión, ya cuando termina el último estado es donde vemos que ya finaliza. Analicemos del algoritmo. Las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de este ejercicio? La máquina de Turing es una herramienta didáctica
muy poderosa que ayuda a vigilar o mirar los comportamientos algorítmicos, analizar la naturaleza de un problema en la computación. Implementa un algoritmo muy básico como de una suma binaria que permite comprender la estructura fundamental de un programa, descompuesto en pasos elementales. Además, este ejercicio refuerza la idea de cualquier operación computacional para que sea compleja y que parezca compleja. Puede ser descrita mediante una secuencia finita de instrucciones muy simples. Finalmente, este trabajo permite valorar el aporte teórico de Alan Turing y su impacto en la computación moderna. La máquina de Turing sigue siendo un modelo muy importante y hoy en día y fue una base para lo que existe hoy en software y su importancia que tiene hoy en día. Como dije al principio, el tema de la inteligencia artificial que hoy sabemos que es lo que nos está llevando a construir unas cosas más eficientes para el ser humano. Entonces, a pesar de tantos años, sigue siendo muy importante y es un buen ejercicio. Muchas gracias.